día. Buen día, buen día, buen día. Hola, buen día, el primer ojito. Más puntuales los puntuales. Hey, buen día. Hola Inés, ¿cómo va? ¿Cómo están? No me ven, salud, eso, ¿cómo va? Acá voy. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buen día. Un talón más grave. Y este es un más alegre, más tilín, tilín. ¿Cómo están? Muy buen día. Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están? Acá estoy esperando que vengan algunos compañeritos. Así que vamos a tener paciencia. Hagan de cuenta que en realidad están entrando al aula, que es la mejor forma de verlo. Así que primero, muy buen día, soy Andrés Urrutia, profe y director del CEPRAM. Además de profe y director del CEPRAM, profesor de Psicología de la Adultez y la Senectú en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Católica de Córdoba en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Es un placer volver a verlos, volver a verlas. Acá ya parece que estamos transmitiendo en vivo. Miren, lo único que hice hoy es cambiar el ángulo. Ya somos 24. Me olvidé los lentes. Así que por una cuestión técnica voy a tener que buscar los lentes. ¿Quién está? Hola Silvia. Nos sacamos los bigotes, sí. Me saqué los bigotes. Me cansé. Voy a agarrar y dije, chao. Así como por ahí las mujeres van a la peluquería y dicen adiós. Qué observadora Silvia. Buen día. Miren, es un día precioso. Despejado. Ya de acá veo el cielo. Con unos, no me acuerdo cómo se llaman. Esos cirrus, o no sé cómo se llaman esas nubes suavecitas. Muy buen día. Solcito. Ay, China, qué amorosa. Sí, cambió el look. Sí, cambió el look. Miren, pueden opinar. ¿Me saco la barba o no me saco la barba? Lo que quisiera cambiar el look es que me vuelvan los pelos, pero no me vuelven. No me vuelve el pelo. Me parece que voy en un camino de despedida, de pérdida, sin un retorno. A ver si pido un rescate de lentes, pero veo bastante bien. ¿Cómo están? Ana María Ana María Reyes, perdón, hola. Sí, nueva imagen, sin barba. Ah, mira, esa es la opinión de Inés Largo, me parece que le vamos a hacer caso. Bueno, ya somos 36, o sea que ya se va llenando de a poquito. Vuelvo a pedirles algo que lo pido todos los días. Si pueden, compartan con sus compañeros, con sus compañeras, con amigos. No hace falta que vengan al CEPRAM, puede ser que vengan al CEPRAM. Puede que haya grupos que estaban como compañeros en el CEPRAM y no estén en el WhatsApp o no estén en Facebook. Entonces yo las invito a hacer extensiva esta red, a compartirla con otras personas, a pasarles los links de YouTube, lo que sea que ustedes creen que le pueda hacer bien a la otra persona. Y sobre todo, hola María Teresa, preguntarles qué necesita, cómo está, en qué anda, cómo les va. Bueno, hoy vamos a ver si se suman algunos más. Vamos a ver si sumamos algunos más. Le paso más o menos la idea de la semana. En estas semanas yo he tomado algunas decisiones. Hola Clara, que tienen que ver con abrir todas las aulas del CEPRAM, abrir las puertas para que entre aire y para que entre gente.
y en esa dirección también por ahí juntar algo que no se puede físicamente, entonces hay que aprovechar esta oportunidad, que es juntar estudiantes de psicología de la Universidad Nacional, de la Católica, estudiantes del CEPRAM y de todos los cursos. Entonces mañana también vamos a tener clase, estamos viendo la teoría de Erickson, si se quieren sumar se pueden sumar. Tengo clases cerca de las 11 de la mañana, o a las 12 me parece, no me acuerdo, y después a las 18 sobre el amor y la sexualidad, y después también otra clase a las 4 de la tarde. ¿Mm? Que en eso también están incluidos alumnos del curso de Carla sobre los amores. ¿Mm? Hola Cele, así que bueno, todos son bienvenidos. Y en vez de pensar que es cierto, ¿no?, lo que estamos perdiendo, porque estamos perdiendo, no hay que negar las pérdidas, en ningún caso hay que negar las pérdidas, podemos concentrarnos también en lo que esta crisis nos puede estar dando como posibilidad, ¿no? Que por supuesto que algunas veces son paliativos, otras veces son compensaciones, porque no hay nada más lindo que el encuentro, que el abrazo, que juntarnos a tomar un café, que estar juntos, pero bueno, estas otras estrategias yo sé que no suplantan, no reemplazan al encuentro en el aula, pero podemos en algún punto ganar y tener más oportunidades de aprender de diferentes cosas o tener diferentes charlas, que seguramente también ya están en un punto en que empieza a cansar, empieza a saturar, porque al principio da mucho entusiasmo, encontrarnos, vernos, esperar la clase, etc. Y por ahí después uno puede perder la novedad, las ganas de que se dé. Entonces, como eso es absolutamente esperable, sucede, entonces tenemos que ir desarrollando diferentes estrategias para diferentes momentos en que vamos viviendo esta crisis juntos, ¿no? Entonces, ya van a ir recibiendo novedades nuestras, porque bueno, parece que el esfuerzo va a ser largo, ¿eh? Va a ser largo y le vamos a poner el mejor de las ondas posibles, ¿eh? Porque así nos lo merecemos. Estamos, y es lo que les decía en la oportunidad anterior, con la tercera película de Lasse Hallström, ¿no? Mi vida como un perro. Vuelvo a pegar el link, por las dudas a alguien no lo haya visto, ¿eh? Mi vida como un perro, es este link que la tienen y seguramente ya la tienen que haber visto. Si no la han visto, ya no puedo hacer nada más por ustedes. Ahora tengo que avanzar un poquito más y vamos a entrar a la bestia, spoileándola, contándola. Si no lo han visto, lo siento. Mi vida como un perro. Bien, les decía, ahora ya largamos. Voy a parar. Y les decía que en mi vida como un perro, ya en este momento tengo que decirles de qué va la cosa. No es ni más ni menos que algo tan duro y tan doloroso. No la había puesto por la cuarentena, la tenía pensada la película hace mucho tiempo, pero la separación de un niño, de dos niños en realidad, el protagonista que es Ingmar y el hermanito, respecto de su madre, una madre soltera, aparentemente, porque el padre está juntando bananas en Ecuador, no se sabe nada de él, y que está cansada, está agobiada. Los chicos, hay una relación muy asimétrica entre el hermano mayor y el más pequeñito, donde hay bastante violencia, desde amenazarlo con una escopeta en broma. Tiene en su crianza, este chiquito, este personaje, algunas, no sé si de dificultades, pero está mostrado como algunas características de que es un niño muy amoroso, que está descubriendo el mundo de lo sexual, que está descubriéndose a sí mismo, y que a su vez hace niñerías, ¿no? Como tirarse la leche en la cara mientras tiene que desayunar, por ahí en algún momento se hace pis cuando se asusta. Y desde el inicio, por eso les decía que me interesaba mucho lo de la psicología narrativa, hay algo que es muy importante, que Lasse Hallström lo utiliza en esta película como en muchas otras, que es la voz del narrador. La voz del narrador es, como en la novela esta
de La ladrona de libros, como en tantas novelas, donde los escritores toman una decisión que es dejarnos entrar al mundo psicológico, al mundo de los pensamientos, al mundo de las emociones, a través de las palabras del narrador. Que el narrador, obviamente, en una novela, en un cuento, siempre es el autor, pero además de ser el autor, puede escogerse también que la voz del autor esté puesta en la voz del protagonista. Estos saltos, que son saltos muy comunes de la literatura, en la psicología los unimos, ¿no? Yo siempre digo que una de las cosas más importantes en el sentido de salud y de bienestar a lo largo de toda la vida es tener mayor capacidad de agencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tener mayor capacidad de hacer, reflexionar y sentir, ¿no? Hacer, pensar y vivir las emociones en el sentido no de un hacer maníaco que hago sin parar, evitando lo que siento, sino todo lo contrario, en donde hay algún punto donde integro, ¿no? Y decido, en función de lo que voy sintiendo, emociones que tienen que ver con la frustración, con la tristeza, con el enojo, etc., no las esquivo, sino que hago que jueguen, pero me pongo no ya solo como un actor de mi vida, ¿no? Que esto fue una cosa muy de la psicología del yo, ¿no? Muy de la liberalidad, en donde nosotros somos los hacedores de nuestro propio destino, el self-made man americano, como diciendo yo todo lo puedo. No en ese sentido, no en el sentido de una potencia única y total, que eso efectivamente no reconoce la cantidad de limitaciones que nos marca el contexto histórico, la cultura, los otros, nuestras propias limitaciones. O sea, no es esto de que yo todo lo puedo, sino qué es lo que yo hago en el contexto en el que se me da. Y saltar, en términos narrativos, de la posición de actor, donde mi vida es guionada por otro. Hay un autor que escribe la novela y yo la protagonizo, en donde muchas veces siento que es decisión del autor, los padres, las madres, la historia, mi vida, a veces mi vida fue así, como enajenado de mi vida, como perdiendo cuál es el sentido, pero en otros casos podemos hacer ese salto donde sentimos que esa agencia, que ese rol protagónico, el agón griego, o sea, esto que me pasa, estas acciones que me suceden, además soy yo quien de alguna forma las puede contar, escribir y narrar hacia adelante, porque el acto narrativo siempre es un acto presente. Eso es muy importante. O sea, cuando yo digo, hoy me levanté con ganas de afeitarme el bigote, pero ya pasó. Ese hoy, que fue hace una hora, no sé, una hora y media, ya no está. Solo queda en el presente evidencias de aquello que yo hice. Esta soncera, este ejemplo tan sencillo como de decir, hoy desayuné solo café, tendré que haber tenido más tiempo para desayunar más, afecta mi presente, ¿de acuerdo? Y seguramente condiciona o dispone de que voy a comer algo después de la clase o voy a adelantar el almuerzo, en el sentido que el acto narrativo es un acto presente. Si en este momento estoy diciendo que tengo hambre, que tendría que haber desayunado mejor, en este momento estoy diciendo que hice un poco de fiaca en la cama, ¿de acuerdo? Pero en este momento estoy hablando del pasado, pero estoy diciendo qué siento y qué pienso al respecto. En este decir qué siento y qué pienso, estoy actualizando emociones, recuerdos, vivencias. Pero eso que estoy actualizando en mi acto narrativo, también de alguna forma estructura en función de lo vivido. En este caso el ejemplo es muy simple, lo inmediatamente vivido, respecto de cómo voy a organizar el futuro. Porque en realidad nosotros somos personas que estamos en el presente, pero estamos también en términos de agencia, y acá digo como la máxima potencia, entendiendo que podemos hacer cosas, tomar decisiones, agencia viene del verbo agare, y que quienes han visto lo de la generatividad hay dos orientaciones, ¿no? Una agéntica que hace cosas por sí mismo y otra comunitaria, ¿no? Esto generalmente suele haber un malentendido como si la tendencia hacia la agencia fuera una tendencia egoísta. No, no es una tendencia egoísta, es una tendencia orientada
a la máxima comprensión del sí mismo y al desarrollo del sí mismo que implica a los otros. Este ejemplo sencillísimo que les decía en relación a lo que pude haber hecho en el desayuno, o la decisión de, no fue una decisión pensada en el guión, digamos, de afeitarme, parezco un paisano con esto, un presbiteriano, afecta absolutamente mi identidad, ¿no? Si me veo distinto, estoy explicándolo o no estoy explicándolo, pero siempre es un hacer y seguramente ustedes me dicen, y bueno, ¿y qué pasó? Que te faltaste el bigote, capaz que yo me pongo a pensar y lo relaciono con algo que sucedió anoche, etcétera, etcétera, y me lleva a la vida afectiva, etcétera, y empiezo a contarme a partir de un acontecimiento sencillo como el de hoy, como afeitarme el bigote, ¿eh? Toda una constelación de emociones, de significados, etcétera. En el acto narrativo, dice, hola Andrés, buen día. Yo no me canso de verlos. Qué amorosa, Liné. Me acompañan mucho. Y me encanta pensar con ustedes. Qué bonito. Eh, les decía, el acto narrativo es un acto del presente, pero que liga, ¿de acuerdo?, acontecimientos del pasado con la perspectiva de futuro, ¿no? En este sentido, ¿por qué es tan importante para mí haber empezado con Lasse Hallström? ¿Cuál es el sentido, el concepto? Les decía siempre desde el inicio que es un director que se caracteriza centralmente por adaptar novelas, como la tarea que se tomaba, por ejemplo, la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling. Ella participaba en los derechos, la producción y además el guión. ¿Para qué? Para no dejarle el hacer y el decir al otro. Entonces les decía que esto de la Agare, de la agencia, no es solo que, sino que es también guionarnos, es decir, plantearnos qué queremos, qué deseamos, hacia dónde queremos ir, en el sentido de que hay una construcción siempre del futuro, ¿no? Uno podría decir, si esto es así, todo lo que yo le estoy mencionando es como las mejores posiciones en las que estamos cuando sentimos más potencia y más salud. ¿Qué quiere decir? Nos conectamos con nuestro deseo, o sea, sentimos que lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer, y cuando digo sentimos es que hay una emoción que está atrás de eso, trabajamos por eso, si estamos enamorados, entonces, como Cinema Paradiso, esperamos horas a la chica abajo de la ventana, pero además de todo eso, creemos y construimos el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que en función de nuestro guión, de lo que nosotros deseamos, queremos o sentimos, construimos la posición que se viene hacia adelante. Cuando digo construimos, no quiere decir que el futuro va a ser como lo imaginamos. No quiere decir que el futuro va a ser efectivamente el resultado de esto que hicimos. Pero va a ser más parecido a eso en la medida que salgamos de la posición que otro nos guione y nosotros podamos en algún sentido ser como los novelistas. O sea, el acto narrativo no solo es asignar significados a aquello que hemos vivido. En este sentido que siempre les digo, no es cierto que cada uno lo cuenta según cómo le fue en la feria. Cada uno lo cuenta según cómo percibe que le fue la feria. Lo cuento según una posición más alegre, más depresiva, más enojada, más frustrante, o sea, cómo nos va en la cuarentena. Y en la cuarentena las condiciones son casi todas parecidas para todos, pero no hay ninguna cuarentena igual a la otra. ¿Por qué? Porque son los recursos con los que tenemos y seguramente el acto narrativo del presente, de hoy, pongámosle onda, que esta sea la mitad del tiempo de la cuarentena, que sea el primer tercio, no es la misma que los primeros días y no va a ser la misma que cuando la levanten y estemos enfiestados hasta morir, o la que la veamos dentro de 10 años, porque el acontecimiento vivido, está fuertemente anclado al momento histórico en el que nos toca vivir y a la edad que tenemos y a las condiciones que se nos dan. Esto yo creo que es como lo más comprensivo que aporta la psicología del desarrollo en teorías como la teoría del ciclo de vida, las teorías narrativas, la teoría del curso de vida, también la teoría del lifespan, es decir, acá el tiempo es no solo el tiempo vivido, no solo el tiempo por vivir, sino en el presente la forma de ligar. ¿Y qué tiene que ver esto con la psicología del desarrollo y con la película? ¿Quién dice? Diana
Ah, Navarro, dice Andrés, te sienta muy bien así sin bigote. Gracias por estar, gracias. Ah, Irene, sí, por ahí me emociona. Todo el mundo, todos estamos más con la emoción así a flor de piel, que está bueno que esté, ¿no? No pasa nada, no pasa nada malo, al contrario. Entonces les decía, eh, chun, el acto narrativo vincula esto que hemos vivido con el presente y le trata de asignar significado. Entonces vamos a las situaciones, a las peores situaciones. Cuando estamos viviendo un hecho traumático, terrible, no le entendemos el sentido de la vida. Por ahí no queremos vivir. Por ahí no nos vemos con perspectiva a futuro. No tenemos ganas de levantarnos a la mañana. Entonces decimos, no, ¿para qué? Ese de para qué o qué sentido tiene es esta interrupción de que el yo no está pudiendo, en el sentido más literal de la palabra, narrarse un futuro inmediato, proyectar, o sea, generar una continuidad que no sea la automática, que es lavarse, ir al bueno, lavarse ya puede ser un pedido muy grande, ir a hacer pis, ¿no? Lo que nos pide el cuerpo. ¿eh? Entonces, efectivamente, esta cuestión del propósito, que tiene que ver con la agencia del yo, ¿no? Hay teorías como la de Brandstetter que habla sobre el tipo de control, o sea, qué metas nos establecemos para adelante, tiene que ver con una agencia y con una fuerte afirmación del yo. Esto soy lo que soy, esto es lo que quiero ser y esto es lo que me propongo para esta mañana. ¿De acuerdo? Seguramente, y esta clase, yo les digo, me parecía que ninguna clase estaba pensada para la cuarentena, como ninguna clase puede ser pensada sin la cuarentena. No sé si me explico. El aislamiento sanitario obligatorio nos impone condiciones en el presente que hace que además hasta nuestras palabras estén incididas por esto, ¿no? Entonces decir, bueno, había una posibilidad de que yo hablara, me imaginara que iba a hablar de esto en relación a una cuarentena, no, ninguna. Iba a ser la película que seguramente estas palabras iban a tener este otro contexto. Lo cual esto es muy importante porque el acto narrativo no es un acto individual, en este sentido no es solo el self-made man, ¿no? O sea, yo me voy a salvar en esta crisis, yo solo lo voy a hacer. Yo en el contexto con otras personas, en el contexto con un país que es más cuidadoso que otros países, en el contexto de un país que es más pobre que otro, que es más rico que otro, en el contexto de una comunidad que puede ser más protegida o no. No es lo mismo en un pueblito pequeño al sur del país donde no ha habido muchos movimientos que si estamos en el medio de la capital federal. No es lo mismo estar aislado en el depto que tener buenas relaciones con los vecinos que pueden estar varios aislados también y juntarnos ahí a desayunar en el palier. O sea, yo soy también en ese sentido con mis circunstancias, soy yo en mis circunstancias, pero estas circunstancias no son arbitrarias o casuales, son también construcciones colectivas. Y también hay propósitos colectivos, también hay agencia, ¿no? Sí, frente a esto, que bueno, no hay mejor ejemplo que esto, la mierda esta del coronavirus, porque la verdad que es una mierda, ¿no? Con esto que dicen que las crisis son una maravilla, no, las crisis se ven bien cuando uno salió, pero siempre, siempre, siempre dejan huellas, siempre dejan fortalezas. Es lo que la gente cree, no siempre dejan fortalezas, muchas veces dejan solo resabios neuróticos, solo dolores, solo resentimientos. Sí depende, como les decía, de los recursos en los que tengo y de la capacidad de traslaborar esa crisis para que emerjan los recursos más fuertes y emerjan las fortalezas. Bueno, todos deseamos que emerjan estas fortalezas, ¿no? En ese sentido, el significado que adquiere es el significado que tiene per se, pero el significado que la comunidad, que yo mismo le puedo asignar. Y la atribución esa de significados depende de cómo estoy parado en el momento que acontece esto que está sucediendo, pero además la perspectiva del futuro que a mí se me representa. Porque el yo, en este sentido sí es la psicología del yo, es el responsable de la valoración y de la medida del tiempo, ¿no? Es decir, yo soy el que establezco, uy, si me está llevando mucho la carrera, me está llevando mucho la tesis, o en mi ansiedad quiero terminarla ya, o si efectivamente digo, tengo todo un día para acomodar la cocina, ¿para qué me voy a preocupar? Y otro viene más ansioso y necesita limpiarlo. Bueno, eso depende de las posiciones que tiene cada uno. No hay una que sea mala o que sea buena. Sí hay por ahí encontronazos narrativos. ¿Por qué? Porque es el tiempo de las resoluciones. Vieron que por ahí la gente dice, esta película es muy densa, es muy lenta, ¿no? Una película de acción no puede ser lenta, tiene que ser rápida, tiene que haber choques, tiros, disparos, tiene que haber una secuencia vertiginosa, casi que nosotros podemos ver, no sé, el Plan Perfecto, que me encanta
encanta esa película, con Clive Owen, y entonces vemos todo un plan del robo a un banco, el tiempo que permanece él adentro, etcétera. Lo vemos en 2 horas y se nos contó de una manera muy veloz, inclusive escenas que ocurren casi en tiempo real, como una noche, un día, ¿no? Entonces, hay un tiempo también, que es el tiempo de la acción, no podemos adelantarnos tanto, pero hay un tiempo que es el tiempo psicológico, y hay un tiempo que es el tiempo narrativo. El tiempo narrativo tiene que ver con él, le marca el tono también. El tiempo y la velocidad tienen que ver mucho con el estado de ánimo. Cuando estamos contentos, sonamos así, más rápido, vamos más felices, tenemos el tono más agudo, más rápido, y cuando estamos más lentos va, esta todavía está media, ¿no? Pero otras son bon, bon, es más grave, cambia el tono y cambia la velocidad. Eso se ve, esa impronta en una película, ¿no? Entonces, volviendo, buen día, Titi. ¿Y el bigote? Me encanta, soy la única que dijo eso, Titi. Les decía, ¿dónde está? Ah, en que Lasse Hallström toma el personaje de Ingmar le dicen ellos, que no es lo mismo que Ingmar Bergman, porque creo que se escriben distintos, y lo hace moverse desde el primer momento a un tiempo que es un tiempo distinto al tiempo de un niño, que es el tiempo, esta película no se sabe dónde está narrada, pero más o menos hay algunos indicios, pero seguramente fue después del año 67, cuando cuenta la historia. En esto sí lo puede leer que hay muchos componentes autobiográficos de Lasse Hallström, y sí hay como recursos recurrentes. Vieron lo del tren, es una permanencia en este director, ¿no? El perrito que espera el tren va y viene, y no quiere decir que él esté obsesionado, sino que escoge adaptar novelas donde está puesto el tren, ¿no? En Las reglas de la casa de la sidra, toda la película se centra en el tren. Podría no contarse esa película del tren, pero dice, a esta estación bajan, y en realidad el movimiento del niñito, su partida es en un tren, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el tren? Bueno, es una preocupación o es un dato de la biografía o de la fantasía, no lo sabemos, del director, ¿no? El chiquillo busca un tren, quiere comprar un regalo, que es un tren de juguete, ¿no? De lata. Entonces mira los trenes y ve pasar los trenes, ¿no? Entonces en ese sentido, decir, bueno, ¿qué es el tren? Es el movimiento en donde nosotros somos movidos, somos trasladados, ¿no? También se puede ver eso, porque no se trata de la historia del descarrilamiento de un tren, sino que más bien se parece al movimiento del tren de Almodóvar en Todo sobre mi madre, ¿no? Es decir, ellos están y piensan adentro del tren, o son movidos en el tren. El tren te acerca a lugares, en este caso, donde vas a ser recibido después de haber tenido una pérdida. Silvita, ¿cómo andas? Silvia Beatriz no sabía Terrani. Dice, gracias Andrés por incentivarnos a levantarnos para ver las películas y escuchar tu clase. Por lo menos para mí me ayuda mucho. La soledad no se hace tan dura. Bueno, Silvia, me alegro muy mucho. Hola Marinés Ferrero, Ana María López, ¿cómo andan? Bueno, entonces les decía, llegamos a este punto en donde uno puede ver que nosotros también tenemos, por decirle, fuera, es la gata, objetos, ¿no? O lugares que nosotros escogeríamos si tuviéramos que filmar una peli o contar una historia, que seguramente no tenemos ni idea todo lo que sí lo usamos. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando hablamos, si analizaran, si nosotros pudiéramos grabarnos lo que nosotros contamos de nosotros mismos, lo que nosotros contamos de los otros, seguramente va a haber personajes recurrentes, va a haber actos que si yo lo analizo, veo por la más simple, por su repetición, o veo por lo más complejo, por el sentido que le doy, cómo lo cuento, cómo lo adjetivo, en qué posición lo hago, que van a ser además como jalones
también pueden ser como objetos, como lugares, espacios y personas que hacen a la identidad narrativa. Es decir, aquello que yo soy o que soy cuando otros me cuentan, ¿de acuerdo? O me cuento de mí mismo. Entonces vamos a las cosas por su nombre, como decían los reformistas. Mi vida como un perro. ¿Cómo qué perro? Como laica. Está inscrito en este esfuerzo que hace el director que lo escuchemos al niño en cada movimiento o acto entre acción y acción. O sea, una película que sea todo contada sería leer un libro, ¿no? Pero acá el recurso de contar, de escucharlo al chico, es hacer algo que también pudo haber tenido una resolución cinematográfica, pero él escoge que escuchemos la voz del niño que dice: pobre la perrita, la dejaron en el espacio sin comida suficiente, le pusieron electrodos en la cabeza del corazón. Va mencionando diferentes expresiones en donde él empatiza con la perrita laica como la perra abandonada en el espacio, en una dimensión que le es excesiva, pero que después al final él resignifica. ¿Cuándo? Cuando ya está mejor, puede decir que le gustaría tener la dimensión o la perspectiva de esa perra, que lo ve todo desde lo alto, ¿no? Pero no solo en la comprensión, sino también en la disociación que implica alejarse de ese mundo del afecto y la pérdida y estar tan lejos que ya no me afecte, ¿no? En ese sentido, él menciona muchas tareas, anécdotas y personajes que todos tienen un destino trágico que es la muerte. ¿Eh? Y tal niño que lo reemplazaron en el riñón, creo que ese se salva. O tal que murió en tal lado y ese sale adelante. Entonces, en ese sentido, el niño usa otros de referencia y no habla de sí. Y eso nosotros lo hacemos. Muchas veces hablamos de los hijos de los otros, ¿no? Puede ser que hablemos bien o mal. Algunas veces con envidia, con desdén, mirá cómo lo quieren, mirá cómo la tratan de bien. En cambio a mí no me dan ni las gracias, ¿no? Puede ser esa queja. O al contrario, los míos son un amor y qué papelón tener unos hijos como este. Hay algo en el acto comparativo que es que el yo... Y aquí, no me hace un favor, no me pasaron los lentes que me los olvidé. Eh, en la pieza hay lentes, cualquiera. Entonces, en ese acto narrativo, yo hago un ejercicio que es lo que hace siempre el yo, lo que hace el self, que también es como medirse con los otros, ¿no? Así como cuando vamos a una fiesta del reencuentro después de los 30 años, de los 40 años, del secundario, así, medimos un poco. ¿Y cómo lo medimos? En función de lo que cada uno cuenta como le va en la feria. O sea, no sabemos efectivamente si en esta cuarentena le pasaron tan lindo el domingo de Pascua y estuvieron tan felices y acompañados, o efectivamente, gracias, es lo que digo, porque, bueno, porque es mejor mi narración que la realidad. Hay veces sucede que es eso, ¿no? Otras veces lo que pasa mucho es que la narración, ¡ay, qué bien que lo veo! Lío Pérez dice: buen día Andrés, soy Horacio Salgado. Hola Horacio querido, la peli me resultó pesada y densa, no la pude terminar de verla. Sí, es pesada y es densa. Mira Horacio, tenés toda razón. Quizás como decís, el tiempo en que todo es lento, pesado y denso. Gracias por tus reflexiones. Bueno, pero no sos vos, Horacio, somos. El tiempo es pesado y denso, pero el tiempo de esa narración es lento, pesado y denso. ¿Por qué? Porque, bueno, también es un sueco el que lo cuenta, ¿no? No va a ser rápido y furioso. Pero sí, también tenemos que decir que es de las primeras películas de este director, porque no sé si notaron en la película del perro, o sea, tiene otro ritmo, ¿no? También es cierto que en esto hay pericias, o que algunos directores cada día que filman la filman mejor, como Gardel, ¿no? Pero sí es importante en esta peli, esto que les digo, que es compararse porque él todo lo vive frente a la muerte. Acá sí me gustaría diferenciar dos cosas: la acción y la narración sobre la acción. Es decir, tanto en la vida, en la psicología narrativa, que analiza un poco lo que decimos de nosotros mismos, lo que decimos de los otros a través de entrevistas, como en una película, el director cuenta o narra o escoge, ¿no?, cómo marcar el pueblo,
qué autos poner, qué mostrar, cómo va a ser la acción, en donde acá muestra, bueno, el juego, el autoritarismo y casi el sadismo del hermano en lo sexual, ¿eh? Alguien que sufre terriblemente y ve la realidad, ¿no? Le quiere regalar el chiquito una tostadora para Navidad a la madre y el otro le dice, no, no te das cuenta que se va a morir, ¿no? Hay una diferencia de edad entre este chiquillo que debe tener 6 7 años o 9 y el otro que es un preadolescente, ¿m? Donde él tiene terror de que lo lleven a un orferinato y así lo llevan, a un instituto, y donde hay una amiguita que le dice, tu padre, no tendría que estar tu padre estando. Entonces lo que emerge siempre es la vivencia que tienen los dos hermanitos del abandono, ¿no? Les decía que no hay más oportuna esta película que para esta época, porque las vivencias de abandono, las vivencias de temor, muchas veces no se expresan de esa manera. Si yo digo, me siento abandonado, estoy triste y solo, hola Eduardo, ¿cómo andas querido Eduardo? Y me siento solo, bueno, ya eso no produce ningún tipo de síntoma, ningún tipo de otra emoción. Acá lo que se ve es que los dos hermanos están enojados, uno con el otro, y están abandonados, o sea, al punto que esas expresiones siempre son muy cercanas a la sensación de me voy a morir, ¿eh? Esto que te digo, a la Laika no se sabe cuál fue la muerte de la perra astronauta rusa, largada en el año 67 creo, o sea, hace 53 años. Nunca se sabe, pero es una perra que quedó abandonada, o sea que todos suponemos que murió, pero la abandonaron en el espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, está puesto en la fantasía del chico, está puesto en sus pensamientos, no ya un relato sobre la acción, sino un relato sobre sí mismo. Y cuando digo un relato sobre sí mismo, un relato puesto en qué? En las posibilidades de que esto yo no baje a la tierra, ¿de acuerdo? De que me dejen así librados, porque la mamá no es capaz, y fíjense que esto también es propio de Lasse Hallström, casi todas las separaciones o las despedidas las hace así, sin ritualidad. ¿Mm? Es decir, la mamá no le puede decir, solamente se emociona y llora cuando le dice, bueno, ya vas a pensar cuál es el regalo. Ella no puede decirle que esta es una despedida, que eso sería más hollywoodense, ¿no? Y que ambos lloraran, como en la película Mientras estés a mi lado, o algo así, no me acuerdo, con Susan Sarandon, en donde ella tiene un cáncer y Julia Roberts, es una comedia, y entonces se despide, les hace unas mantas, le dice que les va a acompañar en los sueños, hay toda una ritualización de la despedida, más hollywoodense. Acá la madre queda muda, ¿no? Entonces, todas estas despedidas mudas, todas estas separaciones impuestas, porque lejos de contribuir a que le ayuden a procesar el duelo de esos chicos, hacen todo lo contrario, se los separa, se los distancia, se separa a los hermanos, no pueden expresar lo que sienten, los hacen pasar en silencio, e inclusive no se les tramita algo que nos ayuda, que es decir, o vincularnos a qué, a una realidad que es durísima, que es la muerte. No hay nadie, no hay ningún adulto que esté al servicio de ellos. No hay ninguno que esté al servicio de ellos. Cuando digo no hay ninguno que esté al servicio de ellos, es nadie les ayuda a mediar ese dolor. ¿Eh? Eh, na- Nada. Y están perdiendo a la madre de chicos que están abandonados por el padre. Sí me parece interesante ahí algo que es muy... Hola María Teresa de Mare. Hola, hola María Cristina Calvo con Enzo. Está con el celular de él. Eh, Acá sí me parece que es importante la aparición del tío, que el tío no va a hablar de lo que no puede abordar. Yo no sé si es hermano de la madre, cómo viene el tío, pareciera que sí, pero lo que es un tío lúdico, un tío que cuenta historias como cómo se hacen las morcillas, que se mezcla un tejón con no sé qué, con una suegra, teniendo a la suegra de delante, juega permanentemente, juegan al perrito con la pareja, y entonces después el chico también se siente ligado, se juega al perrito y ve que es un juego sexual, en serio, que son relaciones sexuales adultas. ¿eh? Entonces siempre en esto de mi vida como un perro, son muchas perspectivas las del perro, que él ve en el tío que juega al perro, pero juega al perro en el sentido más de celos del perro. ¿eh? Es más, los dos van como dos perros calientes, digamos, que no pueden parar de... y él queda fuera de la habitación.
viene a la par con el descubrimiento de él de una chica que parece un chico, que juega muy bien al fútbol y que va a ser su pareja, una chica que reniega de su apariencia masculina, pero se siente absolutamente mujercita, pero mujercita que juega al fútbol en un momento, años 60, ¿no? Eh, y en ese punto, ¿por qué mi vida también es como un perro? Porque una de las cosas que él más sufre, y esto también es otra constante de Lasse Hallström, es la separación de su perro. O sea, le dice, no podemos llevar mi perro, no puedo llevar mi perro a lo del tío. Y digo, y estas cosas por ahí uno, desde la perspectiva adulta, puede con algún grado de ignorancia desmerecer y calificar de una niñería o de una tontera lo que pide el niño. Y lo que pide el niño es algo a donde aferrarse o apegarse. Algo donde no pueda decirle que no, ¿no? Porque en realidad el perrito no va a decir que no. No tiene la posibilidad de alejarse, a no ser que lo alejen, ¿no? Es decir, bueno, hay algunos perros, como en esta casa, que los perros agarran la calle y se van porque son de la calle, pero en general eh, los perros siguen y están con su amo. Entonces, otro desprendimiento terrible para él, otro desprendimiento absolutamente doloroso, es su perro, ¿no? Es decir, es haber tenido que renunciar a un perro que se ve al inicio que la mamá es fotógrafa, una mujer que está desbordada, ¿no? Eh, Le saca unas fotos con su perrito, entonces dice, después de mi mamá, el perrito que no se llama ni Pichicho, ni Negrita, ni Sultán, es un nombre sueco, a tal perrito es al que más quiero, ¿no? Entonces acá está la diferencia que les decía, que Lasse Hallström muestra un poquito el vínculo de apego ahí y cuánto de apego y de amor hacia la madre hay, ¿no? Y en este punto también me parece interesante que en la narración que escoge Lasse Hallström es que muestra un mecanismo que es común frente al duelo o frente a estos momentos que estamos viviendo de muchas pérdidas o de mucha amenaza de pérdida, de mucha incertidumbre, es el momento de que, porque no empieza con la pérdida de la madre, sino empieza con la despedida de la madre, que se sabe que tiene cáncer, lo vuelven a traer al pueblo natal donde la mujer ya es terminal, o sea que tiene unos pocos días, y después ya vivimos la muerte, ¿eh? Entonces vemos diferentes duelos, la incertidumbre y la absoluta sana negación del chico de querer regalarle algo para la Navidad, para la mamá, cuando no va a sobrevivir. Entonces, en ese sentido, el director escoge este mecanismo de disociar, de separarnos del mundo de los afectos, de irnos como en una cápsula, pero además, ¿no?, escoge también la posibilidad de decirnos cómo se pueden tramitar estas despedidas, ¿sí?, cuando nos encontramos relativamente solos. ¿Qué quiere decir? Él no habla, es una película que se caracteriza también de eso porque no se habla de la pérdida, se vive la pérdida, se viven las emociones de la pérdida. Pero además de que se viven las emociones de la pérdida, otra cuestión que se muestra, hay muy buena calidad del video, Andrés. Dice, hablas del pichicho y pienso en mi mascota. No sé quién del Cefrán está poniendo eso, ¿eh? Entonces les decía que esta película, por ahí me olvido cuando veo un mensajito, esta película muestra los mecanismos de disociación que tiene el chico de querer irse, las vivencias y la agresión puesta, ¿no?, en el vínculo de los hermanos contra la enorme frustración que implica una pérdida, la enorme frustración. Y además, los procesos psicológicos previos a una pérdida, porque en realidad es lógico que pueda negar que alguien va a morir, que nosotros neguemos algunas condiciones de lo que está pasando, ¿eh?, porque queremos que no se dé, o sea, no nos estamos vinculando, cuando nos estemos vinculando con esto va a emerger la angustia, y hay una película donde justamente, lo que no emerge es la angustia. Si nosotros pudiéramos incluir, y esto es lo del cine y la psicología, en nuestra narración y decirnos, me siento como la mierda, estoy muy triste, ahora no tengo ganas de hablar, o esto me disgusta, etc., ya quiere decir que hay una vinculación entre ese acto que estoy viviendo, ese acontecimiento que puede venir de afuera,
Porque acá está claro esto que les digo, que no es que nosotros hacemos lo que queremos con nuestro destino. Es decir, el destino se construye en dirección de las posiciones de agencia y los recursos que tiene el yo, pero además en dialéctica con lo que la vida se nos impone. La película esta se le impone al pibe la muerte de la madre. O sea, a todos se nos imponen pérdidas. ¿Quién quiere? Cuarentena, el virus de mierda el coronavirus. Nadie lo quiere. Se nos impone esas condiciones. Bueno, en esta dialéctica, es decir, ¿qué es lo importante en términos de cine y psicología? O sea que podemos ver que por un lado, por suerte, quienes están más alejados pueden tomarse como el chico, como el tío del chico, como la familia, la suegra, la esposa, la otra pareja con la que él frecuenta, y la vecindad, están ajenos a la pérdida del chico, y en el cual el chico se acerca con cierta inocencia. O sea, esa separación para él es muy saludable. Es decir, paradójicamente se conecta con el viejo ese que tiene abajo, que está siempre enfermo, que es muy gracioso porque le hace leer un catálogo de ropa interior de mujeres, y esa es la pornografía que ve el señor, el cual lo único que le excita es que le lea el catálogo. Es muy gracioso, el tipo de deseo del señor. Y entonces la película también va atando de que esto se puede salir adelante en la medida que haya algo que pulse vitalmente, que no es ni más ni menos que la sexualidad, que no es ni más ni menos que el encuentro amoroso del pibe con la chiquilla, ¿no? No sé el nombre del personaje. A ver si me fijo, mi vida como un perro, me fijo el nombre del personaje. Les decía que tiene que ver esto, es que la peli va mostrando, se encarga, de que en esto, en la pérdida que se va dando, lo que nosotros podamos ver es que hay otras cuestiones que van ligando ¿a qué? A la vida del chico con la vida. ¿Se acuerdan? El señor Art Wilson es el que él visita, ¿no? En algún punto me parece que es interesante algo de esta cosa del perro se da también en el trámite de la despedida del viejo. Eso me voy a dedicar la próxima clase, o sea, a la tarde. Porque acá nos vamos a concentrar efectivamente en la parte de los perros, ¿no? En la amiguita en la cual habla de que a su perro lo mataron por una eutanasia, en la muerte del vecino. Entonces, ahí sí nos vamos a dedicar en la tarde de algo que le sucede y cómo lee las vidas de las personas. Este personaje que es Ingemar se llama Anton Glaselius, Melinda Kinnaman, es Saga. Son todos unos nombres muy raros. Señor Sandberg, el tío Sandberg. Bueno, les decía, hay una relación directa, ¿entre qué? Entre las vidas de perros y las vidas de las personas, los destinos de los perros y los destinos de las personas. Y eso, en realidad, es algo que es muy importante porque nosotros también hacemos así, escogemos parangonar, ¿no? Decimos, me siento como un perro, estoy hecho una bruja, me tienen como un chiflado. O sea, nosotros escogemos alter egos, ¿no? Es decir, que son expresiones caricaturizadas, algunas veces metafóricas, algunas veces son imágenes súper idealizadas porque tienen que ver con la heroicidad, pero que en todos los casos esas son como desplazamientos de significado. O sea, yo no soy este, sino que es el perro. Yo no soy este, sino que es la vida del otro. Bueno, en esa dirección es que nosotros vamos a cerrar a la tarde con los diferentes perros de esta vida de perros, ¿no?
Y si también es un símbolo de la sexualidad, la hermosa relación con la sexy del pueblo. Sí, ahora vamos a hablar de eso, de las 2 a la tarde. Lo que pasa es que si hacemos de 2 horas, acá se cansa todo el mundo. Entonces, por consejos, experiencias, etcétera, 1 hora es como el tiempo que está bien, ¿no? En vernos de esta manera. Entonces, si ustedes quieren a la tarde, vamos a continuar y cerrar con Mi vida como un perro, que es muy bonita la clase que se viene, ¿de acuerdo? Bueno, en un punto en donde tenemos que hablar de cosas difíciles, como los duelos, la muerte, las esperas, porque les decía, Lasse Carlton tiene algo como fijo, en donde mantiene esta dualidad entre las sensaciones de abandono y los vínculos amorosos que un poco prescinden del sentimiento de ausencia y ocupan el lugar de la presencia más allá de cómo se siente el otro. ¿Qué quiere decir esto? En las reglas de la Casa de la Sidra, el doctor Wilbur se constituye como padre de un chico huérfano. Y bueno, no sé qué pasó con la familia, no sabemos, pero él ocupa ese lugar, ¿de acuerdo? En esto, el tío viene a ocupar el lugar también de un padre que está juntando bananas en Ecuador y que no se hace cargo. ¿Y hablan de eso? No, pero el tío es el último que lo ayuda a levantarse de la cama, porque entre ellos dos van construyendo una cabaña que ya está a medio construir, donde el tío siempre lo invita. Entonces, siempre pasa esto, en lo de, bueno, qué posibilidad hay que otros se hagan cargo un poco del dolor y se hagan cargo un poco también de contener a la persona que está en duelo, sin que esto implique sentarse y tener una conversación en donde conviven, y esto es lo que les digo que maneja muy bien esas ambigüedades, ambas emociones, ¿no? La de sentirse cobijado y recogido por otros, sentirse de alguna forma que se genera una comunidad no convencional. Las reglas de la Casa de la Sidra es la comunidad del orferinato, ¿no? Y a su vez, esa comunidad esté generada por gente que tiene pérdidas muy dolorosas, que en este caso sería el personaje principal. Bien, me encantan las plantas, dice, sí, tengo muchas plantas, a mí también me encantan las plantas, Susana Baronetti. Les dejo para esta tarde esta inquietud de ver entre Laika y el final de la película, porque hay un herrero ahí, hay un personaje muy bonito, se lo ve poco, que está construyendo una cápsula, pero no es una cápsula espacial, sino una cápsula que va a andar en una tirolina, y cómo termina la cápsula, ¿no? Y la gente que está dentro de la cápsula. Me parece que es la metáfora más cómica, en reírse un poco de esta sensación enorme de abandono, como que Laika quedó en el espacio, en una cápsula, versus esta cápsula en donde todos terminan enmierdados en la vaca, en la bosta de vaca, ¿no? Como diciendo, no, bueno, hay cosas mucho más terrenas, pero bueno, lo charlamos a la tarde. ¿Estamos? Porque ya son las 12, según este reloj, 11:58. Para quienes estuvieron votando el domingo, que nos vamos a ver también, va a ser los coristas visto en YouTube. Se los dejo por las dudas, porque preguntaban, y entonces preguntaban la dirección, así que les voy a dar la dirección de la película. Bueno, estas películas de internet por ahí están puestas en español. Y sí, hay una cosa muy bonita que la subió Carmen Seba, que acá está la película de los coristas para el domingo, para la charla del domingo a las 22 horas. Y además de esto, les decía Carmen Seba, puso algo que es muy bonito, que se los puedo también mandar. No sé si es esta. Un concierto, porque si algo que tiene esta película maravilloso, es la música, no se pierdan eso.
Necesito un minuto si ustedes me permiten. No creo que nos corten la transmisión. En Cine y Psicología, si alguien lo está viendo, Carmen subió con las letras en francés. Y muy bonito el video. Le agradezco mucho a Carmen, porque permite también para esa película ir haciéndose la idea de qué trata la película, muy parecida a esto, más orientada a la generatividad, porque es el director el que compone, es el director el que compone la música, y que en realidad es una narrativa sobre cómo viven las personas, los chiquillos, las vivencias de abandono en una escuela que es, acá está, se los copio, en una escuela que es un internado, ¿no? Entonces, en esa dirección les dejo esto, disfrútenla mucho, porque ahí en esa dirección de YouTube están las canciones y traducciones de los coristas. Nos vemos la tarde, besos y suerte.